Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Bienvenidos. Feliz de poder estar nuevamente con ustedes a través de este canal para compartir algunos videos que sean de formación y de interés para todos ustedes. En el día de hoy quiero hablar de un tema, la Inquisición, de la cual algunos hermanos cristianos no católicos hablan con muchísima arrogancia sin saber que también existió una Inquisición protestante y se sienten de alguna manera muy puros, muy inmaculados y muy justos. Vamos a ver de qué se trata. Les voy a ir leyendo porque el texto es demasiado largo, entonces me da dificultad estar mirando la pantalla y estarlos mirando a ustedes. Entonces voy a irles leyendo, espero tengan paciencia y cada uno de ustedes se tome la tarea de investigar por justicia este tema por su propio medio a través de la internet. La Inquisición protestante. Otro punto del que no se ha hablado mucho es que los protestantes también tuvieron una Inquisición totalmente sometida al poder político de la época. Los historiadores solo tienen dedo para señalar la Inquisición católica, guardando un silencio hipócrita sobre lo acaecido en los territorios protestantes. Los primeros protestantes no se distinguieron precisamente por ser los campeones de la libertad de opinión, como nos lo han querido hacer creer. Ellos, que clamaban por una libertad religiosa en los países católicos, en sus propios territorios, la primera medida que tomaban era la suspensión total de la celebración de la Eucaristía, además de obligar a los ciudadanos por ley que asistiesen obligatoriamente a sus cultos reformados. Y se da la destrucción de templos católicos, de imágenes, junto con el asesinato de sacerdotes, obispos, religiosas, y esto marcó esos territorios mucho más de lo que pudo haber ocurrido en su contraparte católica. Para citar solamente algunos ejemplos, ya que todas las fuentes investigadas generalmente hablan es de la Inquisición católica y pocas hablan de la Inquisición protestante. Se recuerda entonces la masacre de los monjes de la abadía de San Bernardo de Bremen, cuyos monjes fueron asesinados, desollados y se les echó sal en la carne viva, siendo después colgados en el campanario por turbas protestantes en el siglo XVI. También se dio el ahorcamiento de 6 monjes cartujos y del obispo Rochester en la Inglaterra protestante del año 1535. La quema también de miles de católicos y anabaptistas por Enrique VIII en el siglo XVI, siendo su hija María la que heredó el título de María la Sanguinaria. La quema en la hoguera de Juan Serber, el descubridor de la circulación de la sangre, en Ginebra por orden de Calvino. Sin embargo, solamente se recuerda el caso de Galileo, quien no fue ajusticiado por la Iglesia. En la época de la protestante Isabel, alrededor de 800 católicos eran asesinados por año. ¿Cómo les parece a ustedes? El historiador protestante Henry Hallam dice: la tortura y la ejecución de los jesuitas en el reinado de Isabel Tudor fue caracterizada por el salvajismo y el prejuicio. Un acto del Parlamento inglés decretó en el año 1652 que cada sacerdote romano debe ser colgado, decapitado y desmembrado y después quemado, y sus cabezas expuestas en un poste en un lugar público. En la Alemania luterana, los anabaptistas eran cocidos en sacos y echados en ríos. En la Escocia presbiteriana de Juan Knox, en un periodo de 6 años,
se quemaron más de 1000 mujeres acusadas de hechicería. En las ciudades tomadas por el protestantismo, los católicos tenían que abandonarlas, dejando en ellas todas sus posesiones, o tenían que convertirse al protestantismo. Si se les descubría celebrando la Eucaristía, eran castigados con la pena de muerte. Es un mito que la táctica de la tortura fue un arma católica de la Inquisición. Hansen, un escritor de esta época, cita a un testigo, el cual dice: el teólogo protestante Maifard describe la tortura que él personalmente presenció. Un español y un italiano fueron los que sufrieron semejante bestialidad y brutalidad. En los países católicos no se condena a un asesino, a un incestuoso o a un adúltero a más de 1 hora de tortura, pero en Alemania la tortura se mantiene por todo el día y una noche, y hasta por 2 días, algunas veces hasta por 4 días, después de los cuales se comienza de nuevo. Es una historia exacta y horrible que no pude presenciar sin estremecerme. Repito, dice el historiador protestante Maifard. El mismo Hansen nos da este dato. En Augsburg, en el año de 1528, cerca de 170 anabaptistas de ambos sexos fueron puestos en prisión por orden del ayuntamiento. Muchos de ellos fueron quemados vivos, otros fueron marcados con hierros candentes en la mejilla o fueron cortadas sus lenguas. También en Augsburg, el 18 de enero de 1537, el Consejo Municipal publicó un decreto donde se prohibía el culto católico y se les daba 8 días para que los católicos abandonaran la ciudad. Pasado ese tiempo, se enviaba a los soldados a perseguir a quienes no aceptaban la nueva fe. Los templos y monasterios fueron destruidos, al igual que las imágenes y los altares. Estimados amigos, también Frankfurt emitió una ley parecida y la total suspensión del culto católico se extendió a todos los estados alemanes, y así se tacha a la Iglesia Católica de intransigente. En el año de 1530, en sus comentarios al Salmo 80, Martín Lutero aconsejaba que los gobiernos aplicaran la pena de muerte a todos los herejes, refiriéndose con esto a los católicos. En el distrito de Torgau, Suiza, un misionero zwingliano al frente de una turba protestante saqueó, masacró, destruyó el monasterio local. El mismo Erasmo se aterró de ver a piadosos fieles excitados por sus predicadores protestantes salir de la iglesia como posesos, con ira y la rabia pintadas en el rostro, como guerreros animados por un general. El mismo Erasmo le comenta en una carta a Pirkheimer lo siguiente: los herreros y obreros quitaron las pinturas de los templos y lanzaron tales insultos a las imágenes de los santos y al mismo crucifijo. No quedó ni una sola estatua en los templos ni monasterios. Todo lo que podía arder fue arrojado al fuego y el resto fue reducido a polvo. Nada se salvó. En la Zúrich protestante se ordenó quitar todas las imágenes religiosas, reliquias y adornos de los templos, y hasta el órgano fue desterrado. La catedral quedó totalmente desnuda, como está hasta el día de hoy. A los católicos se les inhabilitó para ocupar cargos públicos. La asistencia a misa se castigaba primera vez con una multa, y si había reincidencias con penas mucho más severas. En Leifen, el 4 de abril de 1525, 3000 campesinos guiados por un ex sacerdote se tomaron la ciudad, saquearon el templo, asesinaron católicos e hicieron sacrilegios en el altar con profanación de sacramentos.
En 1518 el Papa León XIII emitió una bula pontificia donde aclaraba el tema de las indulgencias y su uso. En esta se rechazaba mucho de los méritos atribuidos a estas. Las indulgencias no perdonaban los pecados ni las culpas, sino solo las penitencias terrenales que la Iglesia había impuesto a las personas. En cuanto al hecho de librar a las almas del purgatorio, el Papa se limitaba a las plegarias donde suplicaba a Dios que aplicara al alma del difunto el excedente del mérito de Cristo y los santos. De nada sirvió la bula del Papa. La reforma siguió su curso. La forma de pensar de los reformadores fue extremadamente violenta y muchas veces fue un llamado al crimen. Así vemos que Lutero, por ejemplo, en el año de 1520 escribía en su epítome: si Roma así lo cree y enseña a sabiendas de papas y cardenales, declaro francamente que el verdadero anticristo está entronizado en el templo de Dios y reina en Roma, la empurpurada Babilonia, y que la curia es la sinagoga de Satanás. Si la furia de los romanistas no cesa, no quedará otro remedio sino que los emperadores, reyes y príncipes, rodeados de fuerza y de armas, ataquen a esta plaga del mundo y resuelvan el asunto, ya no con palabras sino con la espada. Si castigamos a los ladrones con la horca, a los salteadores con la espada, a los herejes con la hoguera, ¿por qué con mayor razón no atacamos con armas a estos maestros de perdición, a esos cardenales, a esos papas y a toda esa cima de la Sodoma romana que ha corrompido perpetuamente a la Iglesia de Dios, y nos lavamos las manos en su sangre? En un folleto llamado Contra el falsamente llamado Orden Espiritual del Papa y los Obispos, en julio de 1522 dijo: sería mejor que se asesinase a todos los obispos y arrastrase a todas las fundaciones y claustros para que no se destruyese un alma sola, para no hablar ya de que todas las almas se perdiesen para salvar sus indignos fraudes e idolatrías. ¿Qué utilidad tienen quienes así viven en la lujuria, alimentándose con el sudor y la sangre de los demás? En su folleto contra la horda de campesinos que roban y asesinan, Lutero decía a los príncipes: empuñad rápidamente la espada, pues un príncipe o un señor debe recordar en este caso que es el ministro de Dios y servidor de su ira, a quien se entregó la espada para emplearla contra tales hombres. Si puede castigar y no lo hace, aunque el castigo consista en el privar de la vida y derramar sangre, es culpable de todos los asesinatos y todo el mal que esos hombres cometan. Lutero escribía en el año de 1525 en su carta abierta sobre el libro duro contra los campesinos: si creen que esta respuesta es demasiado dura y que su solo fin es hacerles callar por la violencia, respondo que esto es verdad. Un rebelde no merece que se le conteste con razones porque no las acepta. La respuesta adecuada en tal boca es un puño que haga sangrar la nariz. Los campesinos no quieren escuchar. Hay que abrirles los oídos con balas hasta que salten sus cabezas. El que no quiere escuchar la palabra de Dios cuando se le dice con bondad, ha de escuchar al verdugo cuando éste llega con su hacha. No quiero oír ni saber nada de misericordia. Sobre los judíos decía en sus famosas charlas de sobremesa: arrójeles quien quiera que pueda azufre y alquitrán. Si uno puede echarles el fuego del infierno, tanto mejor. Y esto debe hacerse en honor a nuestro Señor y del cristianismo. Sean sus casas astilladas y destruidas, seanles quitados sus libros de oraciones y talmudes, y también toda su Biblia. Prohíbase a sus rabinos la enseñanza so pena de muerte, de ahora en adelante. Y si todo esto fuera poco, sean expulsados del país como si fueran perros rabiosos. Escuchando esto, queridos hermanos, y aún se acusa a la Iglesia de antisemitismo y se tachan las palabras del perdón del Papa de flojas,
¿Quién en la iglesia luterana ha pedido perdón a los judíos? Willibald Pirckheimer dijo en 1529 sobre la Reforma: no niego que al principio todos los actos de Lutero no parecían ser vanos, pues a ningún hombre podían complacer todos aquellos errores e imposturas que se habían acumulado gradualmente en el cristianismo. Por ellos esperaba yo, junto con otros, que pudiera aplicarse algún remedio a tan grandes males, pero fui cruelmente engañado, pues antes que se extirparan los errores anteriores, se introdujeron otros muchos más intolerables, comparados con los cuales los otros parecen juegos de niños. Las cosas han llegado a tal punto que los bribones papistas parecían virtuosos al lado de los evangélicos. Lutero, con su lengua desvergonzada e ingobernable, se debe haber vuelto loco o estar inspirado por un espíritu maligno. Pensamiento y obra de los padres de la Reforma. Tampoco Calvino fue un dechado de caridad. Vemos que en sus institutos, personas que persistían en las supersticiones del anticristo romano deben ser reprimidos por la espada. En el año de 1547, James Gruet se atrevió a poner una nota criticando a Calvino y fue arrestado, torturado en el potro 2 veces al día por un mes y finalmente sentenciado a muerte por blasfemia. Se le clavaron los pies a una estaca y se le cortó la cabeza. Los hermanos Comparet, en 1555, acusados de libertinos, fueron ejecutados y desmembrados para exhibir sus partes en diferentes sitios de Ginebra. Felipe Melanchthon, el teólogo de la Reforma, aceptó ser el presidente de la Inquisición protestante que persiguió a los anabaptistas. Como justificación dijo: porque tenemos que tener con esas gentes más piedad que Dios. Esto lo dijo convencido de que los anabaptistas arderían en el infierno. La Inquisición luterana se implantó con sede en Sazón, con Melanchthon como presidente. Al final de 1530, este presentó un documento donde defendía el derecho a reprimir por la espada a los anabaptistas. Lutero escribió de su mano una nota que decía: esto es de mi agrado. Zwinglio, en 1525, comenzó la persecución de los anabaptistas en Zúrich. Las penas iban desde el ahogamiento en el lago o en los ríos hasta la hoguera. John Knox, padre del presbiterianismo, como dijimos, quemó en la hoguera a 1000 mujeres acusadas de brujas en Escocia. Rousseau dijo de la Reforma: la Reforma fue intolerante desde su cuna y sus autores se cuentan entre los grandes represores de la humanidad. En su filosofía positiva, la intolerancia del protestantismo con certeza no fue menor que la del catolicismo, ciertamente fue más reprochable. La violencia no solo se ejerció con los católicos, los reformadores fueron entre sí enormemente violentos. Veamos la opinión que se daban entre ellos mismos. Lutero dijo de Oecolampaius y Calvino y otros herejes: similares tiene demonios sobre demonios, corrompido el corazón y la boca mentirosa. Dijo a la muerte de Zwinglio en 1531: está bien que Zwinglio haya muerto en el campo de batalla, qué clase de triunfo y qué bien Dios lleva sus negocios. También dijo: Zwinglio está muerto y condenado y se lo merece por ladrón y rebelde y por llevar a otros a seguir sus errores. Zwinglio no se quedó atrás y decía de Lutero: el demonio se ha adueñado de Lutero a tal grado que hasta nos hace creer que lo tiene en total posesión. Cuando se le ve entre sus seguidores, totalmente parece que una legión lo ha poseído. Suspensión sistemática del catolicismo en áreas protestantes. En Zúrich, la presencia en sermones católicos conlleva penas y castigos físicos. Aún fuera de los perímetros de la ciudad, a los sacerdotes se les prohibía celebrar misa
y bajo orden de severas penas. Se prohibía tener cuadros religiosos e imágenes en las casas particulares. Allí mismo la misa fue prohibida en 1525 y a esto le siguió la quema de monasterios, destrucciones masivas de templos. Los obispos de Constanza, Basilea, Lausana y Ginebra fueron obligados a abandonar sus ciudades y el territorio. Un observador, William Farel, dejó escrito: el sermón de Calvino en el antiguo templo de San Pedro fue seguido de desórdenes donde se destruyeron imágenes, cuadros y tesoros antiguos de los templos. En Escocia, John Knox, padre del presbiterianismo, prohibió la misa con penas de confiscación de bienes y azotes públicos, la segunda vez que se cometiera la pena de muerte para el individuo. Mucho se podría seguir hablando, estimados hermanos, es mucho el material existente, pero yo creo que basta pues con algunos de estos elementos que hemos mencionado para demostrar con hechos históricos que la Reforma Protestante jamás fue pacifista, ni los reformadores víctimas inocentes. La intolerancia y la violencia primaron en sus vidas. Yo les pregunto a quienes vean este video si han oído los sermones de las iglesias evangélicas en el siglo XXI o conocen familiares que se han ido a ellas. Si estas gentes tuvieran tal poder hoy en día, ¿cuál sería el destino de los católicos y de la Iglesia Católica? Ahí les dejo, queridos hermanos, para que ustedes se den cuenta que la Inquisición no es solamente un tema católico, sino también protestante. Y como les he dicho, queridos amigos, no justifico ningún tipo de violencia desde ningún punto de vista por cuestiones de fe. Este video espero que lo mediten, lo reflexionen, investiguen este tema ustedes mismos en internet para que se den cuenta de que estos pensamientos responden al pensamiento de la época, no solamente por el hecho de ser cristianos católicos o cristianos no católicos, sino que es un hecho contundente dado el modo de pensar de los hombres de aquella época. Espero, queridos hermanos, que este video les agrade. Pueden colgarlo en el muro de sus redes sociales, invitar a muchísimos hermanos se suscriban a este canal para que puedan tener acceso a la producción de nuevos videos. También les dejo mi número de WhatsApp a las personas que quieran escribirme para formar parte del grupo de seguidores de este canal que tengo en WhatsApp. A ustedes por su atención, muchas gracias, que Dios les bendiga.